de datos que es las correspondencias. Correspondencias. En la STL, en C++, es la clase map. Map quiere decir un mapeo, digamos, ¿no? En castellano se traduce como correspondencia. Bien, entonces, el tipo abstracto de datos, correspondencia. ¿Qué es? Bueno, se le llama correspondencia o memoria asociativa. Quiere decir que básicamente almacena la relación entre elementos de un cierto conjunto universal que es llamado el dominio con elementos de otro conjunto universal llamado el contradominio o rango. Es básicamente como una especie de base de datos, ¿no? En la cual tenemos una clave que podría ser el número de documento de una persona y el valor que podría ser una carpeta con cosas asociadas a esa persona. Bueno, un ejemplo matemático sería las funciones. Por ejemplo, la función cuadrado, o sea, que manda el entero j a su cuadrado, j cuadrado. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Tenemos el conjunto acá a la izquierda, el conjunto del dominio, que son los enteros, y la correspondencia que lleva los elementos del dominio al conjunto del contradominio, que en este caso son los enteros no negativos. Bueno, la correspondencia debe ser unívoca, es decir, para cada elemento del dominio tiene que haber un y solo un elemento del contradominio. Mientras que la recíproca no tiene por qué ser cierta. Puede ser que para algún elemento del contradominio haya varios del dominio que van a parar a ese valor. Por ejemplo, en el caso de ejemplo de la función cuadrado, los dos elementos menos 1 y 1 van a parar al mismo cuadrado que es 1. Muchas veces se va a usar la nomenclatura que a los elementos del dominio se le llaman claves y a los elementos del contradominio el valor. Bueno, en general se usan estas correspondencias para almacenar pares clave-valor y poseen algún algoritmo para asignar valores a las claves, como funcionan las bases de datos, ¿no? El tema es poder después recuperar el valor a partir de la clave en forma lo más rápida posible. Justamente este tipo de estructura, diríamos, la condición de diseño es que yo pueda encontrar la imagen, el valor, a partir de la clave en forma muy rápida. Y en este capítulo no, pero más adelante vamos a ver algoritmos que son muy, muy eficientes. Bueno, en el ejemplo que le mostré de j en j cuadrado, la verdad, que nadie va a almacenar los valores de la función cuadrado en términos en una función asociativa, sino que se pueden calcular. Es decir, yo puedo calcular el valor, en este caso de la imagen, que es j cuadrado, a partir del valor de la clave, que es j. Justamente las memorias asociativas se usan para cuando yo no lo puedo calcular. Por ejemplo, saber el sueldo de una persona a partir de su DNI. Yo eso no lo puedo calcular, sino que tengo que ir a algún lugar, almacenar esos datos y después poder recuperarlos. Bien, un ejemplo, por ejemplo, justamente es mantener una lista de sueldos. O sea, escribir un programa que memoriza para cada documento de identidad del sueldo el de un empleado. Se corre el programa y uno va entrando los DNI de las personas, su sueldo y eso lo va almacenando. Si después entro un DNI que ya tenía un sueldo asignado, por ejemplo acá el 1420-203-323 le asigno 2000. A 13-324-435 le asigno 3000 y así siguiendo, ¿no? Y por ahí después en algún momento si consulto por 14-203-323, como ya le había asignado un sueldo, me lo tira por pantalla. Es decir, un programa que me permite ir cargando la base y después consultar la base. La cosa termina cuando le ingreso el documento 0. En ese caso, termina. Bien, el pseudocódigo sería algo así, ¿no? Entro en un lazo infinito en el cual pregunto el número de documento y ingreso ese número de documento por consola. Si el documento es nulo, termino, salgo del lazo. Si no, me fijo. Si ese documento ya tiene un valor asignado, lo informo acá abajo. Si no tiene un valor asignado,
bueno, pregunto por pantalla cuál es el sueldo, el valor a asignar y lo cargo en la base. Todo esto es pseudocódigo. En los lugares donde aparece punto, 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 quiere decir que ahí lo tengo que completar. Acá, por ejemplo, tengo que saber, por empezar, tengo que declarar la variable de tipo sueldo, después tengo que saber consultar si una dada clave tiene un valor asignado o no, después tengo que poder asignarle un valor a esa clave y después, bueno, eso. Bien, entonces las operaciones sobre el tipo abstracto de datos van a ser, dada una clave, consultar si tiene un valor asignado o no. Después, asignar un valor a la clave, a una clave dada, y después recuperar el valor asignado a una clave. Bien, entonces la interfaz, los métodos de la clase en C++ que vamos a usar para iterar, para esta clase map, van a ser algo así. Vamos a tener un iterator, en este caso va a ser un iterator sobre la correspondencia. Y después vamos a tener, fíjense, tenemos dos tipos ahora, ¿no? Hasta ahora todas las estructuras que vimos eran contenedores que se basaban en un solo tipo. La lista, la pila, la cola, eran list, cuando estaban templatizadas, list, int, list, map, perdón, list, stack, queue de un solo tipo, del tipo, bueno, típicamente entero, pero puede ser cualquier cosa. Ahora tenemos dos tipos. Este contenedor ya tiene involucrado dos tipos. Un tipo, el tipo de las claves, que típicamente en la documentación de las STL se le llama domain T o key T, van a ver, key-T o domain-T, y la imagen que es range T, o a veces también value T. Bien, entonces los métodos de la clase toman toman uno o dos elementos de la clase. Por ejemplo, la clase find, perdón, el método find toma una clave y me retorna un iterator a la posición donde está esa clave en el contenedor. Básicamente, el contenedor es un contenedor de pares de asignación, pares clave-valor. Básicamente puedo pensar al contenedor map como una gran bolsa donde yo puedo meter pares clave-valor. Y las claves tienen que ser únicas. Entonces, en este caso, el find toma una clave y me devuelve un iterator al par correspondiente a esa clave. Si la clave no tiene ningún par asignado, me retorna el iterador end. Después, insert toma una clave y un valor e inserta un par de asignación correspondiente a esa clave. Y me devuelve el iterador correspondiente a esa clave recién asignada. Si la clave ya tenía un valor asignado, bueno, lo pisa el valor de la imagen por este nuevo valor. Retrieve toma una clave y me devuelve un iterador al par correspondiente a esa clave. Retorna perdón, no un iterador, perdón, no retorna el iterador al par, sino que retorna directamente la imagen, el valor, y lo retorna por referencia. Así que, como ya saben ustedes, quiere decir que lo puedo usar tanto para lectura como para escritura. O sea, lo puedo consultar el valor y también lo puedo pisar con la función retrieve. Después, arrays, bueno, arrays hay dos sabores. Hay array de un iterator y array de una clave. El array de un iterator, bueno, el iterator tiene que ser un iterator referenciable. Los iterators, les recuerdo las posiciones acá en la clase map, apuntan a pares clave-valor. O sea que entonces el array toma un iterador correspondiente a un par de asignación, a un par clave-valor, y lo borra. Tiene que ser un iterador de referenciable. Y después arrays, bueno, toma una clave y borra si la clave
no tiene valor asignado, no hace nada. Y si la clave tiene un valor asignado, elimina ese par clave-valor. Retorna un int, que es la cantidad de claves asignadas. O sea, 1 si tenía, en realidad es un int, pero en realidad solamente puede tomar los valores 0 o 1. Si no había clave asignada, si esa clave no tenía valor asignado, retorna 0, porque no tuvo que borrar ningún par. Y si la clave tenía un valor asignado, retorna 1, porque tuvo que eliminar un par. Como las claves son únicas, si una clave tiene un valor, solamente puede estar en un solo par, clave-valor. Uno se preguntaría por qué no retorna. También lo podemos pensar como que ese entero que es valor de retorno es un índice de suceso, de éxito, success, un índice de éxito de la operación. Claro, si es exitoso, decimos que un erase es exitoso si realmente la clave tenía un valor asignado y lo tuvo que borrar. Y decimos que no es exitoso si la clave no tenía valor asignado. Entonces, el int, si lo pensamos como un booleano, bueno, me retorna 1 si es exitoso, o sea, si lo tuvo que borrar. En realidad, ¿por qué no retorna un bool? Porque si al final, si va a retornar 0, 1, ¿por qué no retornar un bool en vez de un int? Bueno, lo que pasa es que hay después una clase multimap, que nosotros no la vamos a ver, en la cual en realidad una clave puede tener varios valores asignados. Bien. Después, para dado el iterator, como el iterator itera sobre pares clave-valor, dado un iterator, yo de ese iterator puedo retornar, puedo desreferenciar, pero antes los iterators, cuando yo los desreferenciaba, por ejemplo, en una lista me da el valor contenido, que en realidad es un entero. Pero acá acuérdense que el iterador itera sobre pares clave-valor. Entonces, dado el iterator, tengo dos valores que puedo extraer de ahí, que son la clave y el valor. Entonces tengo key y value. La key me retorna la clave correspondiente a ese iterator y el value me retorna el valor. El que es el value retorna una referencia, así que lo puedo modificar. En todos estos contenedores, cuando son muy eficientes y tienen una clave, típicamente la clave, una vez que tengo un iterator, la clave es constante, no la puedo modificar. ¿Por qué? Porque internamente, para hacerlo eficiente, justamente el contenedor va a tener las claves de alguna forma clasificadas, ordenadas. De hecho, piensen, por ejemplo, una forma sería mantenerlas ordenadas y entonces pues para buscar haría búsqueda binaria. Entonces, si yo tuviera acceso a un par clave-valor y modificara la clave, podría estar rompiendo el contenedor, porque estaría rompiendo el ordenamiento entre las claves. Entonces, por eso, típicamente la clave no es modificable, retorna el valor de la clave por valor, mientras que el valor lo retorna por referencia, o sea que ahí sí lo puedo pisar. Bueno, y después las funciones típicas para iterar, began, next y end, clear para dejarlo limpio y nada más. Este print, acuérdense que es un invento nuestro, no va acá. Bien. Entonces, una interfaz simple, bueno, esa es la interfaz básica para correspondencia. Bueno, acá están explicadas las cosas que les dije. No vamos a repetir eso, es lo que les acabo de decir. Acá fíjense, el insert toma una clave y un valor y le asigna a la clave K el valor val. Si K ya tenía asignado un valor, lo pisa. Si no, genera un nuevo par clave-valor. El retrieve, bueno, lo que les dije, se puede usar tanto, es un retorno a un ampersand, o sea, una referencia, así que lo puedo usar tanto de un lado como del otro. El tema es una cosa novedosa que por ahí puede al principio causar un poquito de confusión, es qué pasa si hago un retrieve de una clave que no tenía valor asignado. Uno pensaría que puede dar un error o algo por el estilo. Bueno, no. ¿Qué hace? Genera un par clave-valor, una nueva asignación, para esa clave. Si yo digo m.retrieve de k,
genera un nuevo par clave-valor para esa clave. ¿Y qué valor le pone? Bueno, le pone el valor que retorna el constructor por defecto para la clase del contradominio, para la clase range T o value T. Bien. Y retorna una referencia, por eso es que lo puedo usar tanto en el miembro derecho como acá, como en el miembro izquierdo acá. Bien, key value retorna la clave del valor correspondiente a un iterator, o sea, un par clave asignación. Erase los dos sabores, ya lo explicamos. Bueno, began, end, etc. Entonces, con esa interfaz, ya ahora podemos escribir nuestro programa concreto, que es el de los sueldos, y bueno, ¿qué hace? Bueno, declara al contenedor sueldo de tipo map. Por ahora, acuérdense que como la interfaz básica no está templatizado, o sea que yo tengo que definir map sueldo y en realidad el tema de las clases range_t y le habíamos dicho key_t, no, range_t y key_t o value_t, bueno, no me acuerdo. A veces, perdón, key_t o ¿cómo le llamábamos? Key_t o domain_t, domain de dominio. Son las típicos que se usan. Bueno, domain_t y y value_t van a estar en algún lugar definidos tipo typedef. Por eso acá cuando digo map y no digo de qué. Porque acá estamos en la interfaz básica que no tiene templates, no tiene clases anidadas y no tiene sobrecarga de operadores. Entonces, bueno, toma, lee el documento, el número de documento a partir de la consola. Si el documento es nulo, sale. Y si no, bueno, ¿qué hace? Tiene que asignarle al documento el valor que entra el usuario. Primero tiene que fijarse si ese sueldo, si ese documento tiene un valor asignado o no. ¿Cómo hacemos para saber si tiene un valor asignado o no? Bueno, hacemos un find, eso nos devuelve un iterator y vemos, comparamos si ese iterator tiene, es end o no es end. Sueldo es el contenedor, sueldo es la correspondencia. Así que si el iterator que me devuelve es end, quiere decir que no tiene un sueldo asignado, entonces le pregunto al usuario por consola el sueldo a asignar y inserto ese par clave asignación en el contenedor. Y si Q no es end, quiere decir que ya tiene un sueldo asignado, con retrieve de referencio cuál es el valor asignado y lo reporto por consola. Bueno, fíjense que notar que el programa es cuidadoso en cuanto a no crear nuevas asignaciones. Si yo acá dijera directamente salario igual a sueldo.retrieve de la clave que es doc, bueno, ahí en el caso que doc no tenga una clave asignada, le va a asignar, va a generar, ¿se acuerdan? Un nuevo par clave valor. ¿Y con qué valor? El valor del constructor por defecto de la clase del contradominio. ¿Cuál es la clase del contradominio acá? Los dobles. Son dobles. Este map sueldo es un map de enteros a dobles. Acá no se puede ver porque no, justamente eso están unos typedef que están por otro lado. Pero el contradominio son los dobles. ¿Y qué retorna el constructor por defecto de los dobles? Bueno, en realidad retorna 0. El doble es 0. Es un poquito largo de explicar, pero básicamente podemos decir que el retorna al doble 0. Bien, entonces eso, ¿no? El retrieve, así como está, no va a generar ninguna asignación, ya que tenemos un if que detecta si tiene o no asignado un valor. Bien, ¿cómo podemos implementaciones de las correspondencias? Bueno, las correspondencias, como dijimos, básicamente es un contenedor, o sea, puede usar cualquier otro contenedor subyacente como la lista, la pila, perdón, la lista o el vector, la clase vector,
donde lo que hago es poner dentro de ese contenedor pares clave-valor. Entonces, primero nos definimos una clase LMT que va a contener dos campos, first y second, que son la clave y el valor. Y estos pares de elementos los metemos adentro de un contenedor, lo que llamamos un contenedor lineal, como el vector o la lista. Entonces, por ejemplo, si tengo esta correspondencia, que acuérdense era la del cuadrado, pero bueno, para motivos pedagógicos la vamos, si bien no tiene sentido porque yo puedo calcular el cuadrado a partir de la clave, pero bueno, supongamos que queremos meter esta correspondencia en uno de estos. Bueno, tengo un LMT que va a tener pares, acá puse pares, y va a tener los pares clave y valor. Por ejemplo, -1, bueno, acá está raro, está cambiado. Esto que está acá no corresponde al dibujo este. Discúlpenme que lo tomo nota y después lo corrijo. Pero básicamente no, acá estarían los pares clave-valor. Por ejemplo, -1, 1, acá está equivocado. Vamos a ponerla. Entonces, para esta correspondencia, yo tendría que ir guardando los pares clave-valor. -1, 1, 3, 9, 2, 4, -3, 9. Todo eso metido adentro de otro gran contenedor que, qué sé yo, lo pongo así en llaves, ¿no? Y ese gran contenedor exterior puede ser una lista o un arreglo. ¿En qué orden los pongo? Bueno, vamos a ver si tiene sentido ponerlos en algún orden especial o no. Bien. Entonces, entonces los puedo guardar, a esos pares, los puedo guardar en un vector o en una lista. Los elementos de esos vectores son unas estructuritas LMT que tienen estos campos first y second que contienen la clave y el valor. Entonces, por ahora nos vamos a basar en que esos contenedores son contenedores lineales, listas y vectores. En el caso de las listas, vamos a asumir que son listas por punteros o cursores. Acuérdense que la implementación de listas por arreglos es solamente a efectos pedagógicos. Inicialmente vamos a considerar que esos pares los metemos así como vienen, adentro del contenedor lineal, sin importar el orden. Y para los arreglos, cuando los discutamos, vamos a discutir por listas y por arreglos. Cuando sea por arreglos, vamos a asumir que son arreglos estándar de C++ o en la clase vector de STL. Entonces, pensamos, ¿cómo funcionaría esto, no? Bueno, cuando me dicen P igual a find de K, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que empezar a recorrer todas las pares clave-valor y buscar. Si encuentro alguno, acuérdense que vamos recorriendo los pares, ¿no? Entonces, de cada par tengo que mirar la parte de la clave, que le llamamos todo el par, en realidad es un objeto de la clase LMT, tengo que buscar la parte first, y si esa parte first es K, bueno, ya tengo que retornar el iterador correspondiente a ese par. Si recorro todo el contenedor y no encuentro la clave, entonces tengo que retornar end.
Bueno, ¿cuál es el costo de esto? Bueno, el peor caso es cuando la clave no tiene ningún valor asignado, con lo cual tengo que recorrer todo el contenedor. Si el contenedor tiene 1.000.000 de pares clave-valor, bueno, los tengo que recorrer todo hasta que llego al final. Cuando llego al final me doy cuenta de que no tenía nada asignado y bueno, y ahí retorno end, ¿no es cierto? Pero lo tuve que recorrer todo. O sea que eso es orden de n. Si en promedio, si voy tirando claves en forma aleatoria y voy haciendo find, bueno, algunas veces va a estar al principio, algunas veces al final, en promedio es como que va a estar en el medio. Entonces, consecuencia, digamos, conclusión, el costo de find de K para contenedores, para implementación de correspondencias con contenedores lineales desordenados es orden de n. Lo que está acá, es orden de n. Una vez que para insert, bueno, para insert, ¿qué puedo hacer? Primero llamar a find. Entonces, o sea, me dicen insertar una clave y un valor. ¿No? El insert, acuérdense que tenía como argumentos una clave y un valor. Entonces, primero llamo a find con la clave. Y entonces ahí depende. Si la clave tenía un valor asignado, find me va a devolver un iterator. Entonces, en ese iterator lo único que tengo que hacer es pisar el valor con el nuevo valor. Por el contrario, si la clave no tenía ningún valor asignado, entonces tengo que insertar una nuevo clave-valor, un nuevo par clave-valor al final en algún lugar del contenedor. Si es una lista, lo puedo insertar en cualquier lugar. Total, insertar en listas es siempre orden de 1. Si es un arreglo, bueno, lo puedo insertar al final. Y si lo quiero insertar en alguna otra posición, ojo, porque en el caso del arreglo tengo que recorrer, una vez cuando yo en un arreglo quiero insertar un valor en el medio, tengo que correr todos los elementos de la posición de inserción hasta el final, una posición hacia el final. De todas formas, el costo de find ya es orden de n. O sea que todas esas operaciones siguen siendo orden de n, ¿no es cierto? Pero bueno, remarquemos que una vez que hice el find, lo que tengo que hacer después, que insertar eventualmente un nuevo par clave-valor, bueno, es orden de 1 para listas y orden de n para vectores. A menos que en el caso de los vectores, inserta al final, en cuyo caso es orden de 1. Bien. Arrays de P. Bueno, ahí más o menos la discusión es más o menos similar. Va, más o menos. Este es array de P, de un iterador. O sea que no tengo que buscarlo, pues ya tengo el iterador. Bueno, para listas, hacer un array, o sea, en el caso de las listas, tengo que hacer directamente un array del elemento de la lista, que es un par clave-valor. Pero directamente es un array en lista, o sea que es orden de 1, independientemente de dónde esté el elemento dentro de la lista. Mientras que para vectores es, como ustedes ya saben, orden de n, porque justamente cuando si borro un elemento que está por el medio de la lista, tengo que traer todos los otros una posición hacia el comienzo. Bueno, el método clear es orden de 1 para vectores. ¿Por qué? Porque en los vectores yo voy a tener un vector de una cierta magnitud, que no es de una cierta tamaño, que no es necesariamente la cantidad de elementos que tengo actualmente en el vector. O sea, si yo, por ejemplo, digo que inicialmente arranco con un vector de tamaño 1.000.000 y a medida que le voy poniendo elementos se va llenando. Si en algún momento de ese millón tengo 1.000 ocupados, lo único que tengo que hacer cuando hago un clear es poner el tamaño del arreglo, no el tamaño del arreglo, sino el tamaño de la correspondencia, o sea, la cantidad de pares asignados, poner ese contador a 0. Es lo único que tengo que hacer. Mientras que para listas tengo que andar recorriendo la lista, o sea, un clear de lista, que es orden de n, porque tengo que ir eliminando cada una de las celdas. Bueno,
Hasta ahora lo que dijimos es si usara contenedores desordenados, o sea, donde meto las pares clave-valor de cualquier forma, así como viene. Lo único que tengo que hacer es chequear si la clave está, recorriendo todo el contenedor, y después, eventualmente, si me dicen de insertar, lo puedo insertar en cualquier posición, porque están desordenados. ¿Qué pasa si digo que los contenedores los voy a ordenar? Me refiero a ordenarlos por la clave, no por el valor, solamente por la clave. O sea, los elementos, los pares de asignación, están ordenados de menor a mayor según la clave. Bueno, de menor a mayor, ¿en qué forma? Bueno, si es un tipo, numérico básico de C++, que son los enteros y los float y los double, los diferentes tipos de enteros, char, byte, int, short int, long int, todos los tipos de enteros, o los tipos de puntos flotantes, que son float y double. Todos esos tienen su propio operador de comparación, los operadores que usamos siempre, menor, mayor, con el simbolito, con el triangulito, ¿no? Bueno, para esos mantendría las claves. Si el tipo del key T o domain T es un tipo numérico, bueno, los ordenaría a los pares por el operador menor de esa clave. O sea, de menor a mayor, en sentido numérico. Si son strings, ¿cómo hago? ¿Puedo comparar dos strings? Bueno, sí. Si ustedes agarran dos strings, y dicen string A igual a Bob y string B igual a esponja. Ustedes pueden después decir A menor que B. Bueno, sí, ¿no? En este caso, el operador menor está sobrecargado para la clase string. ¿Y qué me retorna? Me retorna si A es menor que B en sentido lexicográfico. El orden lexicográfico es el orden que usamos como orden alfabético. Básicamente consiste en ir comparando el primer carácter de A con el primer carácter de B, buscar su valor en la tabla ASCII, que es una tabla que asigna valores numéricos a los caracteres. Para las minúsculas y las mayúsculas es básicamente el orden alfabético. Yo no me lo acuerdo bien, pero supongamos que a la B minúscula le asigna el 32, no me acuerdo cómo es. Perdón, a minúscula le asigna 32. Pero no importa cuál es el valor, a B le va a asignar el valor de A más 1, o sea, 33, y así siguiendo, ¿no es cierto? 34, y así siguiendo. Así están las 26 letras, desde A hasta Z, minúsculas, y después por otro lado están desde la A hasta la Z, mayúsculas. Creo que de hecho están primero las mayúsculas que las minúsculas. Y después, por otro lado más, no están necesariamente contiguos, están los dígitos. Bien. La cosa es que no importa cómo, pero el orden alfabético le tiene asignado a cada carácter, minúscula y mayúscula, un valor numérico. Entonces lo que hace, compara el primer carácter de A con el primer carácter de B. Si son distintos, bueno, lo que hace es retornar verdadero si el valor correspondiente de A es menor que el correspondiente valor de B. Y así siguiendo, hasta encontrar uno distinto. Y si no encuentra ningún distinto y uno de ellos se termina, por ejemplo, si hago papa y papa frita, entonces, bueno, cuando los comparo,
papa va a ser menor que papa frita, porque es más corto. Si yo lo voy comparando, cada carácter es igual, los 4 primeros caracteres, pero después papa se termina y papa frita continúa. Entonces papa es menor que papa frita. Eso es lo que se llama el orden lexicográfico. Fíjense que el orden lexicográfico es muy interesante porque es un concepto que después podemos aplicar para otras secuencias de objetos. Supongamos que yo tengo clases que son listas de enteros. Entonces tengo la lista A igual a -1, 3, 7, 20 y la lista B que es -1, 3, 10, 14. ¿Yo las puedo comparar a A con B? Bueno, sí, usando orden lexicográfico. Como están compuestas de secuencia de objetos cuyos los subobjetos estos, los elementos de cada uno de los elementos, puede usar el operador de comparación de su tipo, porque son enteros en este caso. Entonces, bueno, voy comparando el primero con el segundo, el primero de uno con el primero de otro, son iguales. El primero de acá, el segundo de A con el segundo de B son iguales. Y cuando voy al tercero, bueno, son distintos. El de A es menor, por lo tanto, esto es verdadero. A es menor que B. ¿Está? Y así lo puedo hacer para secuencias de objetos cuyo tipo tiene sobrecargado el operador menor, y son todos iguales, o también si son distintos. Si yo tuviera estructuras, una struct A que contiene un int j double z string s, bueno, yo podría, cuando comparo dos objetos de la clase A, digo A1, A2, y quiero sobrecargar, ya después vamos a ver como el tema de sobrecargar los operadores. Bueno, sobrecargar los operadores, pero si yo después quiero sobrecargar A1 con A2, es decir, sobrecargar el operador menor, que es bueno, determinar si comparar dos objetos A1 con A2, bueno, lo puedo hacer, lo puedo implementar yo, comparando primero los enteros, los J, después los Z y después los S. Bueno, vamos a ver después un poquito más en detalle esto. Bien, pero a eso en general se le llama lexicográfico. Tengo que comparar colecciones, listas de cosas, y bueno, lo que hago es comparar primero la primera componente, después la segunda, después la tercera, hasta encontrar alguno que sea diferente, y si no, hasta que se termine uno de ellos. Bien. Después vamos a entrar, cuando veamos ordenamiento, vamos a discutir ordenamiento conjuntos. Vamos a ver bien el tema de cómo programar relaciones de orden. El operator menor es una relación de orden. Vamos a verlo con una relación de orden y vamos a ver cómo poder implementarlas. Bien. Entonces, si quiero representar ahora una correspondencia, esta correspondencia de acá, con listas de pares clave-valor, pero que están ordenados por su clave, entonces esta correspondencia de acá se representaría así. -3, 9, -1, 4, 2, 1. De nuevo está mal. Bueno, tan mal no corresponde el dibujo con la cosa, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver acá. Entonces sería esta correspondencia de acá, sería, no miren eso que está ahí, que está mal, sería esto que está acá, sería -1. Primero, las claves, -1, 3, 2, -3. Bueno, dijimos que la íbamos a mantener ordenadas por su clave, entonces va -3 con 9,
menos 1 con 1, 2 con 4 y 3 con 9. Todo eso está metido en el contenedor que es la lista. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja de traer las pares ordenados por su clave? Bueno, que por ejemplo ahora cuando me dicen P igual a find de K, no tengo que recorrer toda la lista, sino que basta con llegar al primer elemento, al primer par clave-valor, al primer par clave-valor, cuya clave sea mayor o igual a la que se busca. Un minuto. Entonces, hasta encontrar una clave que sea mayor o igual a la que busco. Por ejemplo, si me dicen P igual a find de 0, bueno, empiezo a recorrer los pares, voy mirando sus claves y bueno, digo, a ver, menos 3, bueno, no es igual y es menor. Menos 1, no es igual y es menor. Entonces, ahí cuando llego al 2, bueno, encuentro el 2 y es mayor, la clave 2 es mayor a la clave que estoy buscando 0. Entonces acá paro, porque si 0 tuviera algún valor asignado, tendría que estar antes del 2. Entonces ya basta con encontrar una clave mayor o igual para terminar. Bueno, esto está bueno porque me eficientiza un poco, vamos a ver, el find, pero ojo, claro, ahora cuando quiero insertar nuevas asignaciones, por ejemplo, si me dicen insertar 7 a la clave 0, clave 0, valor 7, entonces no lo puedo insertar en cualquier lugar, sino que lo tengo que insertar en el lugar que le corresponde. En este caso, habría que insertarlo entre el menos 1 y el 2. Bien, arrancamos entonces ahora con la descripción de cómo están implementadas las clases. Bueno, es la interfaz básica, así que no hay clases anidadas, así que tenemos por un lado la clase de los elementos y, bueno, y la clase map, pero no están una dentro de la otra porque todavía no vimos clases anidadas, es la interfaz básica, no usamos clases anidadas. Entonces tenemos la clase LMT, que tiene los campos domain T first y range T second. Domain T sería un tipo que estará definido en algún lugar a través de un typedef y range T es el contradominio también. Está definido por algún lugar. Después vamos a ver por qué le llamamos first y second, por qué no llamamos a estos campos key y value, por ejemplo, ¿no? Que sería lo más natural. Bueno, pues lo vamos a ver. Iterator, bueno, el iterator sobre, acuérdense que el iterator, la correspondencia, ¿qué va a ser? Va a ser una lista de objetos, estructuras de este tipo LMT, son los pares clave-valor. Bueno, como el contenedor al final es una lista, ¿cómo voy a identificar los elementos dentro de ese contenedor? Bueno, van a ser iteradores a la lista. Iteradores dentro de la lista. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que dijimos? Cuando hago un find, lo primero que tengo que hacer es buscar el primer elemento mayor o igual al que estoy buscando. Y cuando hago un insert, ¿dónde tengo que insertar? Bueno, si hago un find y lo encuentro, ya está. Y si no, tengo que insertar donde, en la primera posición, que tenga una clave mayor que la que estoy buscando. Bueno, entonces de ahí digamos, se observa que es muy útil usar una función que se va a llamar lower bound. Lower bound. Lower bound, tengo un contenedor ordenado por una clave, key,
y me va a buscar el primer iterador cuya clave es mayor o igual que la que estoy buscando. Si mi clave es mayor que todas las claves del contenedor, me retorna en. Si es menor que todas las claves del contenedor, me retorna began. Bien, entonces acá vemos una implementación de lower bound. Básicamente lo que hace es, como el contenedor es una lista, va recorriendo la lista, se fija para cada elemento el valor almacenado en ese iterador. Fíjense, tengo el iterador P que va recorriendo, pero ese P es un iterador sobre listas. Entonces le hago L.retrieve de P, eso me devuelve por referencia el par clave valor, y yo estoy mirando las claves, por eso a eso le tengo que tomar el first. Entonces acá con este lazo while voy recorriendo todas las claves, todos los pares. Si encuentro un par cuya clave es mayor o igual que la clave que estoy buscando, entonces retorno el iterador. Si salgo de este lazo es porque la clave no tenía ningún valor asignado y era mayor que todas las claves del contenedor. Por lo tanto, tengo que retornar end. Bien. Fíjense, entonces, por ejemplo, find es muy fácil, es un wrapper, digamos, que usa lower bound. A mí dicen find de una clave. Le aplico lower bound. Eso me retorna la primera clave cuya, perdón, si el primer iterador, el iterador correspondiente al primer par clave valor, cuya clave es mayor que la que estoy buscando. Mayor o igual que la que estoy buscando. Bueno, ya uno pensaría, retorno esa clave. Bueno, no, ojo, ¿no? Retorno ese iterador. Bueno, no, ojo. Porque si tengo que fijarme si la clave es igual a la que estoy buscando. Si es igual, sí lo tengo que retornar. Si no, tengo que retornar en. ¿Se entiende? O sea, volvamos al ejemplo de esta lista. Si a mí me dicen, P igual a lower bound. Lower bound quiere decir cota inferior, ¿no? En inglés. Lower bound de 0, ¿esto qué me retorna? Me retorna este iterador. Mientras que si yo digo P igual a, bueno, esto es una correspondencia, ¿no? M.find de 0, ¿qué tiene que retornar? No tiene que retornar esto, tiene que retornar end, porque no está. Entonces yo primero hago lower bound de 0, me retorna esto, el iterador correspondiente a esto, me fijo si la clave es la que estoy buscando, retorno este iterador. Si no, tengo que retornar end. Por eso find es prácticamente un wrapper, ¿no? al lower bound. El trabajo lo hace el lower bound. Insert, de nuevo, también es como un wrapper sobre el lower bound, ¿no? Usa lower bound para determinar el iterador donde está o debería estar el par clave valor que estoy buscando. Entonces, si P es end, o sea, aplico lower bound, puede pasar dos cosas. Una, que a ver, la clave tiene un valor asignado si, solo si, la clave del iterador que encontré, para empezar, el iterador no es en, y su clave es la que estoy buscando. Entonces, si no se cumple ninguna de esas dos cosas, quiere decir que la clave no tenía ningún valor asignado, genero un nuevo elemento, elem de tipo LMT,
y lo inserto en la lista. ¿En qué posición de la lista? Bueno, ¿se acuerdan que primero dijimos si los contenedores no eran desordenados? Entonces ahí lo podíamos insertar a cualquier lado. Como ahora estamos diciendo que los contenedores están ordenados, entonces tengo que insertarlo en la posición donde me cantó Lower Bound, justamente. Así que, bueno, como acá acabo de hacer Lower Bound, bueno, lo inserto ahí y retorno el iterador. Bueno, después de este if, si la clave no tenía nada asignado, acá acabo de generar el par clave-valor correspondiente, donde solo puse la clave, ahora falta poner el valor. Pero bueno, a ver, lo interesante está que después de este if, el par, la clave, ya tiene un valor asignado, ya sea porque porque ya tenía un valor asignado o porque lo acabo de generar yo, el par clave-valor. Entonces lo único que me falta hacer es pasar el valor por el nuevo valor que me pasaron. Y finalmente, acuérdense que insert retorna un valor, un iterador, así que tengo que retornar ese iterador. Bien. Bueno, retrieve, usa un find. Sí, acuérdense que tiene que hacer retrieve. Bueno, si la clave, la correspondencia, si la clave esa tenía un valor asignado, hago Q igual a find de key y de ese Q tengo que retornar el campo second. La parte no evidente es que acuérdense que si la clave no tenía ningún valor asignado, entonces tengo que insertarle el valor correspondiente. Y acá fíjense, esta es la historia que hago un insert de la clave y qué valor. Bueno, el valor que retorna el constructor por defecto para el tipo range T, el tipo del contradominio. Bueno, empty es un predicado que me tiene que retornar verdadero si la lista está, si el contenedor está vacío. En este caso, bueno, podría retornar l.empty o lo que es equivalente began igual a end, ¿no? Para cualquier contenedor, si began es igual a end, quiere decir que el contenedor está vacío. El erase de un iterador, del iterator en correspondencias, bueno, ¿se acuerdan que hay dos sabores? Erase de iterator y erase de clave. Bueno, el erase de iterator simplemente llama al erase de la lista, erase de iterator de la lista. Ojo, erase de correspondencia no retorna un iterator. No es como el erase de lista. No retorna iterator. Bueno, erase de una clave, ¿qué hace? Bueno, aplica un find y básicamente tiene que, si la clave tenía un valor, ese find me retorna un iterator desreferenciable y ahí se lo tengo que borrar. ¿Cuál es el detallecito? Que acuérdense que retorna un valor de retorno entero que puede ser 0 o 1. Entonces, bueno, para eso está el truquito de la variable R, ¿no? Declaro una variable int R igual a 0. Si P no es end, quiere decir que la clave tenía un iterador asignado, un valor asignado. Borro el par clave asignación correspondiente y pongo el R en 1. Cuando salgo de ahí, retorno el valor de R. Bueno, began y end son los began y end correspondientes a la lista subyacente. No sé si dije, pero bueno. La clase map lo que tiene es una lista, ¿no? Lista L.
parece que no hice hincapié en eso. Cuando acá dentro de la clase usamos L, quiere decir esa L la lista subyacente. ¿Por dónde andaba? Bueno, entonces acá began y end son began y end de la lista. Clear es clear de la lista. O también en términos de un array de PQ, array de L began, L end. Size llama al size de la lista. Domain de una clave, bueno, tengo un iterator P. Ese P, bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, el retrieve de ese P me retorna el part, de ese part tomo el campo first. Lo mismo para el value que me retorna el campo second. Bien, hasta ahí lo que es la interfaz básica. Ahora vamos a ver la interfaz avanzada, que tiene, recuerden, template, clases anidadas, sobrecarga de operadores. Bien, entonces ahora, primero tenemos que, en la clase esa LMT que usábamos, en realidad vamos a usar un template que es también, en cierta forma, un contenedor de las STL de C++, que se llama el contenedor pair. Pair. Que es un contenedor muy básico, digamos, que lo que hace es agrupar dos objetos de clase diferente. Es un template, o sea que tiene una clase first T y otra clase second T. Y de esas clases tiene la estructura esta, una clase, pero básicamente una estructura, que contiene un campo first de tipo first T y un campo second de tipo second T. Esto hace que yo después pueda declarar pear de int double p. Y yo después puedo decir p.first igual a 23, p.second igual a 3.1415. Y es un template, así que me permite juntar cosas de cualquier tipo. Puedo decir pair de double string, etcétera. Cualquier tipo, básico o definido por mí. Tiene ciertos requerimientos, pero no mucho. Bueno. Entonces, tengo la clase básica de los elementos, de lo que antes era elemento, ahora es un par. Esta clase existe en las STL, existe en C++, y es útil. Se usa es un contenedor muy básico, rápidamente permite agrupar dos objetos de clases diferentes. Y se usa para esto, para varios de los contenedores de C++, y también, por ejemplo, cuando quiero que una función retorne dos valores. Supongamos que tengo una función que quiero que retorne dos enteros. Así como está, las funciones solo pueden retornar un solo valor, o sea que solamente pueden retornar un entero. Bueno, yo podría hacer que retorne un entero y el otro retornarlo como un valor pasado por referencia, y si no, puedo usar esto que es retornar un pair de int. En eso es similar como cuando retorno múltiples valores en Python, donde uno en realidad lo que está retornando es una tupla, ¿no? Bien. Entonces ahora tenemos la clase map, que ahora es una clase templatizada, con argumentos que son clases, que son domain T y range T. Esto me habilita que yo después pueda querer decir map de
de int en double. Los elementos de las pares de asignación que están adentro del, del contenedor van a ser pair, o sea, esta clasecita que vimos acá, pair de first second. La correspondencia va a ser una lista o vector de esas cosas, en este caso una lista. O sea que acá tengo un typedef PRT, que es el pair de domain T, range T, la list T, que es una lista de esos pares, y finalmente, fíjate que estos son typedef, son solamente alias para los tipos, y el contenedor en sí subyacente, la lista, es una lista que es una lista de estos pares, lista de pares. En la interfaz básica había una lista y el LMT estaba definido de alguna forma a través de typedef. Ahora la lista es una lista de PRT. La clase iterator, bueno, justamente, ahora podemos usar bueno, no, iba a decir que íbamos a usar sobrecarga clase anidada, en realidad no hace falta, porque el iterator en realidad va a ser el iterator sobre la lista, así que lo hacemos con un typedef. Typedef, list iterator t, iterator. O sea que a partir de acá tengo el tipo iterator, que en realidad es el iterator de la lista. Bien, tengo el constructor por defecto, las funciones find y el retrieve pasa a ser el operator corchete, el empty retorna un bool, esto no cambia, eso no cambia, lo que cambia es el operator corchete. Entonces, antes que yo decía m.retrieve de key, ahora pasa a ser m corchete, m de key. M corchete key. Esto, fíjense, es pura, como le llamamos, pura azúcar sintáctica, syntactic sugar. No agrega nada, lo único que lo hace es un poquito más corta la expresión, pero en sí no agrega ni quita funcionalidad. Es solo un condimento sintáctico. Y de nuevo también retorna una referencia al range, al valor, y por lo tanto se puede usar tanto en el right hand side como el left hand side. Y tiene el mismo efecto colateral que si la clave no tenía ningún valor asignado, ingresa una nueva asignación en la correspondencia con clave, la clave esta, y valor, lo que retorna la clase, el constructor por defecto de la clase range_t. Y retorna una referencia, así que se puede usar tanto en el right hand side como en el left hand side. Es decir, puede usar m de key igual a val. Bueno, este sería el programa de los suelditos ya implementado con una interfaz que es básicamente si no, a menos que me equivoque, es la de las STL, o sea, la interfaz estándar. Y bueno, y fíjense, entonces yo ahora declaro ya map de int en double sueldo. Cuando hago un find, me retorna un iterator. El iterator es un map de int double iterator, o sea, un iterator sobre la correspondencia. Y cuando en vez de hacer retrieve, cuando quiero mirar, dado un documento, ver el sueldo, hago sueldo de corchete doc. Sueldo de corchete doc me permite ver que si el valor asignado a ese documento.
Bien. Veamos la complejidad algorítmica, los tiempos de ejecución de las diferentes operaciones. Veamos primero con listas. Bueno, el find. Acá cuando ponemos así, es 3 valores para los tiempos de ejecución, es porque es el mejor, el promedio y el peor, ¿no? Entonces, find de un elemento para listas es orden de 1, cuando la clave está al comienzo de la contenedor, bueno, voy a tardar orden de 1. Y después, cuando está, el peor caso, cuando no está, o está al final, ahí me da orden de n. Y en el caso promedio, manda por el medio, o sea que sería orden de n sobre 2, pero como las constantes multiplicativas no nos importan, es orden de n también. Después, el M de key, la de referenciación. Me dan una clave y tengo que buscar si tiene un valor asignado. Bueno, acá vamos a separar el caso en que la clave sea existente, o sea que ya existe un valor asignado en la correspondencia, y cuando no es existente. En realidad, para la lista da lo mismo, después vamos a ver para vectores. Para la lista da lo mismo. Pero básicamente, ¿qué toca hacer? Toca hacer un find, ¿no? Básicamente habíamos dicho era un find, y dependiendo de si tenía un valor o no asignado, bueno, había que pisar el valor o si no, insertar un nuevo par. Pero básicamente el costo del find. Bueno, el costo del find. Pero, entonces, es básicamente orden de n. Y el mejor caso cuando está al principio, que es orden de 1. Lo mismo para el erase. El erase es básicamente un find. Así que es orden de n. Después, si lo encuentro y realmente tengo que borrar, dependiendo, si se acuerdan, si el erase era exitoso o no, dijimos que era exitoso cuando, o sea, la clave es existente, este caso que está acá. Tengo que borrar el elemento, pero bueno, es orden de 1, así que no hay problema. Y después key, value, beginning, todos los demás son orden de 1, menos clear, que bueno, tiene que recorrer toda la lista, por lo tanto es orden de n. Bien, ahora viene una cosita que es qué pasa si está bien. Si está ordenado, pero está ordenado y el contenedor subyacente es un vector, o sea, una implementación en la cual los pares están mantenidos en un vector o array plain de C de pair de los pares, de los pair. Bueno, la cosa cambia bastante porque en ese caso puedo usar el algoritmo de búsqueda binaria. ¿Se acuerdan? Vimos el algoritmo de búsqueda binaria, lo vimos como ejemplo cuando hicimos la parte de calcular, de calcular tiempos de ejecución a partir de los programas. Para un dado programa, con el código, calcular su tiempo de ejecución. Uno de los ejemplos fue el búsqueda binaria, que lo usamos como ejemplo porque justamente es recursivo, ¿no? Y no habíamos llegado a la conclusión de que búsqueda binaria es orden log n. En realidad era logaritmo en base 2 de n, pero bueno, como todos los logaritmos son equivalentes entre sí, podemos decir orden log n. Bueno, eso hace que sea súper eficiente, ¿no? Yo me canso de mencionar el ejemplo de que si agarráramos todos los átomos del universo, que son 10 a la 78, y lo ponemos uno atrás del otro, podríamos buscar un átomo en particular de todos esos en 200 y pico de operaciones.
Bien. Entonces, para eso, básicamente hay que hacer búsqueda binaria dentro del algoritmo lower bound, o sea, el lower bound tendría que implementarse en términos de búsqueda binaria. Bueno, la correspondencia se almacena en un vector de PRT y el iterator sobre la correspondencia es directamente el tipo entero. Bueno, acá está explicado un poco mejor lower bound. En realidad ya lo vimos esto, vimos el código cuando hicimos el de búsqueda binaria. Acá está mejor explicado en forma más completa. Se lo dejo a ustedes. Está el tema de, tengo en todo momento un rango PQ, busco la posición del media R, que es floor de P más Q sobre 2. Saben lo que es la función floor, floor de que si piso. Piso es el entero más pequeño, más grande, menor o igual que su argumento, ¿no? O sea, floor. Hay varias funciones muy comunes en programación que son floor, round, redondear y sail, que es techo. Piso, techo y redondeo. Entonces, floor de 2.1 es 2. Floor de 2 es 2. Floor de 2.9 es 2. Floor de 3 es 3. Sail es lo contrapuesto. Es el menor valor mayor o igual que el que estoy buscando, que el argumento. Entonces, sail de... Pero, bueno, a ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Sail de 2 es 2. Sail de 2.1 es 3. Sail de 2.99 es 3. Sail de 3 es 3. Sail de menos 2.5 es menos 2, el mayor. Mientras que floor de menos 2.5 es menos 3. Bien. Bueno, acá no importa porque en realidad, esto porque lo estamos poniendo en forma matemática, dentro del programa usamos la división entera de C que en realidad da floor, ¿no? Da floor del resultado. O sea que si hago 2 más 3 dividido 2 en C, con división entera de C, me da 2, que es el floor de la división matemática. Bien, entonces, dado un rango PQ, me calculo la posición del medio R con esta formulita y me fijo si el valor, cómo se compara con respecto a R. Si es menor que R, me voy por PR, me voy al rango PR. Si es mayor o igual que R, me voy al rango RQ. Y así voy refinando por la mitad cada vez. Bueno, eso tiene un costo que es logaritmo en base 2 del tamaño del arreglo. De ahí viene que sea tan eficiente. Y ahí ganamos muchísimo con respecto al orden de n que teníamos para lista. Pero muchísimo, muchísimo, recontra muchísimo, ¿no?
muchas de las cosas que usamos todos los días, como, qué sé yo, hacer una búsqueda en Google, se basan en este tipo de algoritmos tipo búsqueda binaria, ¿eh? Eso está por todos lados. Bueno, ¿y por qué lo estamos usando para vectores y no para listas? Bueno, porque el vector es un contenedor de acceso aleatorio. ¿Qué quiere decir un contenedor de acceso aleatorio? Que puede acceder al elemento jésimo del vector, del contenedor, en tiempo orden de 1. O sea, yo tengo un arreglo, un vector de 1.000.000, me preguntan cuál es el elemento que está en la posición 500.000. Bueno, yo puedo ir directamente, ir a buscar ese elemento. Mientras que si me dan una lista con 1.000.000 de elementos y me piden de ir a buscar el elemento 500.000, no hay otra forma que ir al principio y empezar a recorrer hasta llegar al valor que está en la posición 500.000. O sea que es orden de n. Bueno, la implementación de Lower Bound es básicamente como ustedes miren por ahí, es como el de búsqueda binaria que habíamos visto en el ejemplo al principio, ¿eh? Entonces ahí de nuevo nos aparece esta tablita y ya donde podemos ahora entender esta parte de acá para vector, donde find es orden log n. Y fíjense ahora, m de key, bueno, depende, ¿no? M de key, si la clave se diferencia si la clase es existente o no existente, ¿no? Si la clase ya tenía un valor asignado o no. Si tenía un valor asignado, bueno, lo encuentra en tiempo orden log n, lo que acabamos de ver, porque usa búsqueda binaria, el contenedor, las claves están ordenadas, usa búsqueda binaria, es un vector, así que tarda orden log n. Y como la clave es existente, no tiene que modificarlo ni hacer nada, solo tiene que retornar el campo. Ahora, si fuera no existente, entonces ahí lo va a encontrar en tiempo orden log n, pero como no es existente, va a tener que insertar un nuevo valor en un vector, ¿eh? Supongamos que me dan una correspondencia representada así, con vectores ordenados de longitud 1.000.000, y me piden hacer un M de key para una clave que está por el medio. Bueno, yo la posición la encuentro en tiempo orden log n, pero una vez que la encuentro y como no está, tengo que insertarle el nuevo par en esa posición, adentro de un vector, con lo cual eso ya tarda orden, tengo que correr 500.000 elementos, una posición hacia la derecha, ¿eh? Entonces ahí está la diferencia entre existente y no existente, ¿eh? Lo que es muy eficiente para correspondencias con vectores ordenados es cuando son las operaciones que no tienen que insertar ni borrar un elemento del vector, como es el M de key para una clave existente. Eh, bien. Y acá, ojo, hay algo que está mal. Faltó que el array de key existente y no existente. Ah, está acá, pero no está en la otra copia de la tabla. Tengo que corregir. Acá falta diferenciar el existente del no existente. Ese sería cuando es existente, porque al hacer un array y la clave es existente, la encuentro muy rápido en orden log n, pero después al querer borrar de un vector tengo que hacer toda la movida de mover los valores, ¿eh? Bien, bueno, y ya entonces dimos a correspondencias y vamos a arrancar con el capítulo
3, si no me equivoco, que es árboles. Bueno, los árboles permiten organizar un conjunto de objetos en forma jerárquica. Por ejemplo, típicamente el diagrama de organización de una empresa o una institución, la estructura de un sistema de archivo en una computadora. Vamos a ver también que se pueden representar fórmulas como árboles. En general se usa para representar grandes sistemas en sistemas más, como agrupación de sistemas más pequeños en forma recursiva. Lo bueno es que me permite acceder a muchísimos objetos desde un punto de vista de partida que la raíz a través de pocos pasos. Por ejemplo, en algún momento, esto lo hice hace mucho, pero tenía 61.000 archivos en mi computadora organizados en unos 3.500 directorios en los cuales podía acceder a cada uno de ellos con a lo sumo 10 cambios de directorio. Tenía que ir bajando 10 niveles. En promedio, unos 5. Bueno, árboles en C++. La verdad es que no existe un contenedor STL para el tipo árbol. Así que, bueno, lo que ustedes van a usar es una clase que escribimos nosotros. Y entonces vamos a ver un poquito las operaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de un nuevo contenedor, arrancábamos explicando conceptos básicos matemáticos de ese tipo y después una interfaz y después una implementaciones? Bueno, justamente de árboles hay un montón de conceptos matemáticos para decir sobre árboles. No es un contenedor tan simple como la lista o la correspondencia o la pila y la cola. Eso ya es el árbol, hay bastante teoría para explicar de los árboles. Bien, por empezar, vamos a arrancar diciendo que un árbol es una colección de nodos, estos circulitos con unas letras que están ahí se llaman nodos, uno de los cuales es la raíz, en este caso el A. Existe una relación de parentesco por la cual cada nodo tiene un y solo un padre, salvo que la raíz que no tiene padre. Entonces el padre de E es B, el padre de F es B, el padre de H es G, el padre de C es A y A no tiene padre porque es la raíz. El nodo va a ser el concepto análogo a la posición en la lista. Finalmente va a ser un iterator, lo vamos a asociar con iterators. El árbol se puede definir en forma recursiva. Si tengo una serie de árboles, T1, T2 y Tk, puedo construir un nuevo árbol tomando un nodo para la raíz y poniendo las raíces de los árboles T1 y Tk como hijos de n, de la nueva raíz. O sea que a partir de un nodo n, de un valor n y una serie de árboles T1 Tk, me puedo construir un nuevo árbol. También vamos a postular la existencia de un árbol vacío. Al árbol vacío lo llamaremos lambda. Es como el end para las listas y otros contenedores. Va a ser también end acá, pero bueno. También en este contexto de árboles es usual que lo llamemos lambda. En el caso de un sistema de archivos, por ejemplo, fíjense, acá tengo la cuenta de un usuario, user, en el cual puede tener 3 subdirectorios, documentos, programas y juegos, y dentro de cada uno de ellos tener una serie de archivos. Y acá se ve claramente la estructura de árbol de todo eso. En el caso la relación padre-hijo es la relación de pertenencia, ¿no es cierto? M1TXT es hijo en el árbol de docs porque el archivo m1.txt pertenece al directorio docs. En otras aplicaciones puede representar otra cosa. Bien, camino en un árbol. Una secuencia de nodos tales que el nodo NI es el padre del nodo NI más 1, decimos que es un camino. Entonces, por ejemplo, acá, AB
es un camino, ACGH es un camino. La longitud del camino es igual al número de nodos menos 1, o sea, la cantidad de saltitos que tengo que hacer. Acá el camino AB tiene longitud 1, porque tengo que hacer un saltito para ir de A hasta B. Fíjense, siempre existe un camino de longitud 0 de un nodo a sí mismo, ¿no? O sea, una lista con un solo nodo, A, por ejemplo, es un camino de longitud 0. Ojo, no es necesario acá en los dos casos, AB y ACGH, ambos arrancan en la raíz, pero el camino puede no necesariamente arrancar en la raíz. Acá CGH, por ejemplo, también sería un camino. Si existe un camino que va del nodo A al nodo B, decimos que A es antecesor de B y B es descendiente de A. Por ejemplo, acá, en este caso, B es descendiente de A y A es antecesor de B. También A es antecesor de H y G es descendiente de C, por ejemplo. A es la raíz, así que todos los nodos, todos son descendientes de A. Un nodo es antecesor y descendiente de sí mismo, ya que existe un camino de longitud 0. Entonces agregamos el concepto de antecesor y descendiente propio, que es cuando es, por ejemplo, descendiente propio es cuando es descendiente, pero no es igual, no es el mismo nodo. Por ejemplo, A es descendiente, bueno, acá en este diagrama, en este árbol, B es antecesor propio de F. Mientras que B, por ejemplo, es antecesor de B, pero no antecesor propio, ¿no? Es la relación que hay entre menor y menor igual. Por ejemplo, 3 es menor o igual que 3, 3 es menor que 5, pero 3 no es menor que 3, ¿no? Hojas. Un nodo que no tiene hijos es una hoja del árbol. Lo podemos pensar como que vamos avanzando hacia abajo en el árbol y cuando ya no podemos avanzar mal es porque es una hoja. Recordemos que por contraposición el nodo que no tiene padre es único y es la raíz. Cuando no puedo ir más hacia abajo es una hoja, cuando no puedo ir más hacia arriba es la raíz. Entonces, un nodo que no tiene hijos es una hoja, un nodo que sí tiene hijos es un nodo interior. En este caso tenemos A, B, C, G son interiores, E, F, H, D son hojas y A además es la raíz. Altura de un nodo. La altura de un nodo en un árbol es la máxima longitud de un camino que va desde el nodo a una hoja. Bueno, las hojas por definición tienen altura 0, porque la máxima solo no tienen hijos, el único que tienen hacia abajo son ellos mismos, y el camino es de longitud 0, así que las hojas tienen longitud 0. Y acá, por ejemplo, fíjense, A, ¿qué altura tiene? Bueno, yendo de ¿a cuáles hojas puedo llegar? Puedo llegar a E, a F, a H y a D, ¿no? A todas porque A es la raíz. Bueno, el camino que va de A hasta E tiene longitud 2, de A a F tiene longitud 2, de A a H tiene longitud 3 y de A a D tiene longitud 1. El máximo de todo eso es 3, así que A tiene altura 3. Bueno, es notable ver que hay una fórmula recursiva para altura, que es que la altura de un nodo es el máximo de la altura de los hijos más 1. Fíjense acá de nuevo, en el caso de A, si miramos, A tiene 3 hijos, B, C y D. La altura de B es el máximo de las distancias de B a las hojas,
en este caso es 1, las dos hojas que cuelgan de B son E y F y tienen longitud, esos caminos tienen longitud 1, así que la altura de B es 1, la altura de C es 2 y la altura de D es 0, porque es una hoja. El máximo de todo eso es 2, si le sumo 1 es 3, que es la altura de A. Siempre que veamos cosas en árboles, nos va a salir recursividad. La mayoría de las cosas en árboles se explican recursivamente y se calculan recursivamente. Se hacen recursivamente. Por contraposición con la altura, la profundidad de un nodo es la longitud del único camino que va desde el nodo a la raíz. Por ejemplo, acá las profundidades de B, C y D son 1, porque los caminos que van de B a la raíz, de C a la raíz, de D a la raíz son de longitud 1. E, F y G tienen profundidad 2 y H tiene profundidad 3. Un nivel en el árbol es el conjunto de todos los nodos que están a una misma profundidad. Acá, por ejemplo, B, C y D todos tienen profundidad 1. E, F, G todos tienen profundidad 2, es el nivel 2. No necesariamente todos los nodos que... no, sigamos. Nodos hermanos. Todos los nodos que tienen el mismo padre se llaman hermanos. Por ejemplo, acá E y F son hermanos porque su padre es B. B, C y D son hermanos porque su padre es A. Noten que no necesariamente, si bien dos hermanos están en el mismo nivel, si dos nodos, la opuesta, la recíproca no es cierta. O sea, si dos nodos están al mismo nivel, no necesariamente son hermanos. Por ejemplo, acá F, E, F y G están en el mismo nivel, pero no son hermanos. Son primos, diríamos, ¿no? E con G y F con G son primos entre sí. Bueno, árboles ordenados orientados. En el curso vamos a estudiar dos tipos de árboles. Los árboles llamados ordenados orientados y los árboles binarios. Los árboles ordenados orientados, bueno, por empezar, la base por el cual le llamamos ordenado es que sus hijos, los hijos de un dado nodo, están en un cierto orden entre sí. O sea, estos dos árboles, A, B y C y A, C, B, bueno, no son los mismos, tienen los mismos nodos, con las mismas etiquetas, digamos, valores en sus nodos, pero acá en el primero está B y después está C, en el segundo primero está C y después está B. Es lo mismo es como si la lista de hermanos fuera una lista, justamente, ¿no? Y en el caso de una lista, el orden importa. Entonces a esto le vamos a llamar árboles ordenados orientados y muchas veces ponemos así abreviado AOO. Como los hijos, los hermanos están ordenados entre sí, bueno, decimos, por ejemplo, que C está a la derecha de B y B está a la izquierda de C. También decimos C es el hermano derecho de B. Eso es porque gracias a que hay un orden. Si no nos importara el orden, entonces no podríamos decir quién está primero, quién está segundo, o quién está a la izquierda y quién está a la derecha. De todos los hermanos, el primero decimos que es el hijo más a la izquierda de A. O sea, si A vemos que tiene sus tres hijos, B, C y D, de los cuales el primero, el que está más a la izquierda, es B. Entonces a ese le vamos a llamar hijo más a la izquierda. Podríamos llamarlo primer hijo, ¿no?
El orden entre los hermanos se propaga a los hijos, de manera que como B está a la izquierda de C, todos los descendientes de B, E y F están a la izquierda de todos los descendientes de C, G y H. Entonces, podríamos pensar que en un árbol es como una especie de lista bidimensional, ¿no? En la cual se puede avanzar de dos formas. Yo puedo ir avanzando por la lista de hermanos, como si fuera una lista, y por los hijos, ¿eh? Por el hijo más izquierdo, o sea, de A ir a B, de B a E y así siguiendo. Cada vez que avanzamos, ya sea por hijo más izquierdo o por hermano derecho, y nos encontramos con que no podemos avanzar, ahí vamos a pensar que hay un lambda, ¿eh? O un end. Hay muchos end. Bueno, fíjense acá, por ejemplo, en el caso de, podemos ir agarrando cada nodo y viendo si podemos avanzar por hijo izquierdo o por hermano derecho. Cada vez que no podamos avanzar, ahí ponemos un lambda. Entonces, arranquemos con A. A, puedo avanzar por hijo izquierdo, no hay problema, y está el B. Dejemos A por un momento, que es la raíz. Arranquemos con B. B tiene hijo izquierdo y tiene hermano derecho, así que no genera ningún lambda. C tiene hijo izquierdo y hermano derecho, no genera ningún lambda. D no tiene hijo izquierdo, entonces ahí se me genera un lambda, el lambda, llamémoslo lambda 7, y no tiene hermano derecho, así que ahí también me genera un lambda, llamémoslo lambda 8. Y así, si ustedes van mirando para cada nodo, van a encontrar que tienen todos esos lambda que están ahí. Son muchos, pero son un número finito. De hecho, se puede demostrar que la cantidad total de lambdas es igual a la cantidad de nodos. Agarren después ustedes un árbol cualquiera, fíjense, traten de identificar dónde estarían los lambda y le debería dar una cantidad de lambdas que es igual a la de nodos. Entonces, el árbol es como una lista bidimensional, pero además, como diferencia, no tiene un solo end, tiene varios end. Cada uno de estos lambda es como si fuera un end. Y los dibujamos con un lambda, pero son end. Bien, hay una operación que es dado un árbol y un dado nodo dentro del árbol, por ejemplo, en este caso el nodo C, encontrar los antecesores, los descendientes, la izquierda y la derecha de ese nodo. Es lo que llamamos particionar el árbol. Dado un nodo en el árbol, podemos particionar a sus nodos, es decir, particionar es dividir en una serie de conjuntos disjuntos, y tales que la unión es el conjunto original. En este caso, bueno, fíjense, la más fácil cuando uno quiere hacer esto es agarrar el nodo, ¿no? Que en este caso sería el C. Ir hacia la raíz, todo ese camino son los antecesores, en este caso A. Todos los que están colgando abajo de C son los descendientes, en este caso G y H. Eso puede contener un árbol. Hacia la raíz tengo un camino, una serie de noditos. Hacia abajo tengo un subárbol, un árbol, en este caso G y H. En este caso parece un caminito, pero en realidad podría ser un árbol, un triangulito, digamos, ¿no? Entre el nodo, los antecesores y los descendientes, me forma toda una región que me deja, los que están a la izquierda son la izquierda y los que están a la derecha son la derecha.
Entonces, esta es la partición con respecto a C. Fíjense la partición con respecto a F. Estoy particionando con respecto a F. Antecesores tiene A y B. Descendientes no tiene ninguno. Entonces, toda la zona central es A, B, F. Lo que está a la izquierda es la izquierda, en este caso E, y lo que está a la derecha es la derecha, C, D, G, H. Este es un ejercicio muy común, revisen todos los parciales, van a ver que muchas veces lo tomamos. Básicamente lo que decimos es que, dado un árbol y un nodo, todos los nodos del árbol se pueden dividir en 5 conjuntos disjuntos, que son uno el nodo, otro los antecesores, otro los descendientes, otro a la izquierda y otro a la derecha. Eso es lo que está acá. Orden previo. Dado un árbol, hay una operación que es interesante, que es generar a partir de ese árbol la lista de los nodos. Y hay varias formas de hacerlo. Una es en orden previo. En el caso del orden previo es como una función que toma un árbol y devuelve una lista. Se puede definir en forma recursiva así. El orden previo de la lista vacía, del árbol vacío, es la lista vacía. Y el orden previo de un nodo, que no es un lambda, un nodo real, es primero el nodo y después el orden previo de los hijos, o sea, de cada uno de los subárboles de los hijos. Ahí, por lo tanto, se va propagando en forma recursiva, porque estoy definiendo el orden previo del padre en términos del orden previo de los hijos, ¿no? Entonces, fíjense, miren este ejemplo de acá, ¿no? Tengo este árbol que está acá, y entonces me piden hallar el orden previo de los nodos del árbol. Bueno, el orden previo de los nodos del árbol, el orden previo aplicado a la raíz. Orden previo de A. Bueno, pero orden previo de A, de acuerdo a esta expresión, dijimos que es A y el orden previo aplicado a los hijos. Orden previo de B, C y D. Bien, ahora orden previo de B es B y orden previo de los hijos. Orden previo de E y orden previo de F. Bueno, y así siguiendo. Ustedes siguen así y les genera, lo van aplicando hasta que llegan a las hojas. Cuando llegan a las hojas, ya eso no se expande más hacia abajo porque no tiene hijos, entonces ahí termina. Y bueno, les genera este orden que está acá, A, B, E, F, C, G, H, D. Bien, esa es la forma programática, recursiva de explicarlo. La verdad que hay una forma para cuando uno lo quiere hacer en papel y lápiz, en un examen o lo que sea, hay una forma mucho más simple de hacerlo, que es la siguiente. Hay que pensamos en el árbol como si fuera la costa de un país, así con bahías, entradas y salientes, penínsulas, ¿no? Y con un barquito vamos recorriendo la costa del árbol, metiéndonos en las bahías y siguiendo la costa. Bueno, lo que tenemos que hacer es listar el nodo la primera vez que pasamos alrededor de él, cerca de él. O sea que en este caso sería A, B, E, me meto acá en la bahía y me encuentro con B, pero B ya lo listé. Así que sigo, F, 3 ya lo listé, A ya lo listé, C, G, H, G ya lo listé, C lo listé, A lo listé, D. Entonces A, B, E, F, C, G, H, D. Y comprueben con la definición recursiva, van a ver que le da lo mismo. Ustedes cuando piensan en un nodo en particular, por ejemplo el B acá, ustedes pasan 3 veces con el barquito al lado del nodo. Una es cuando van bajando, otra es cuando van subiendo y otra en la bahía del medio, la 2. En general, si un nodo tiene n hijos, ustedes pasan
al lado del nodo n más 1 veces. Una al bajar, otra al subir y una en cada una de las bahías interiores que son número de hijos menos 1. Así que el número de hijos menos 1 más 2 le da número de hijos más 1. Bien, orden posterior. Lo mismo, la definición es la misma, pero, es similar, quiero decir, pero, o sea, orden posterior del árbol vacío de la lista vacía, pero ahora orden posterior de un nodo n es primero el orden posterior de los hijos y después el nodo. Noten que no hay que confundirse, que no se invierte en la numeración de los hijos, ¿no? La numeración de los hijos va siempre de izquierda a derecha. Lo que se invierte es que antes el nodo padre está al principio, ahora está al final. En orden previo está al principio, en orden posterior está al final. Y es recursiva, por supuesto, ¿no? Entonces, aplicándoselo acá a este árbol de acá, les da esto que está acá. La forma de hacerlo gráficamente es que cuando vamos, de nuevo, vamos recorriendo la costa del árbol en sentido antihorario y en orden previo lo listábamos la primera vez que pasábamos. Bueno, ahora hay que listarlo la última vez que pasamos, cuando ya estamos subiendo. Entonces, fíjense, voy recorriendo el barquito, 1, E lo listo, F lo listo, B lo listo. O sea, B no lo listo al bajar, sino que lo listo al subir. B lo listo, A lo listo no, porque todavía tengo que 2 veces para pasar, ¿no? Entonces, C, G, H, G, C, A no lo listo, D y A. Bueno, revísenlo y vean que le da lo mismo que con la definición recursiva. Otra forma de hacerlo es ir recorriendo el árbol igual que antes, mejor dicho, como antes, pero en vez de en sentido antihorario, recorrerlo en sentido horario, o sea, arrancar por acá y hacer así. Aplicar el mismo criterio que para orden previo, o sea, la primera vez que veo el nodo lo listo, y después invertir. Fíjense que acá si aplicamos, recorremos en sentido horario. Voy listando A, D, C, G, H, B, F, E. A, D, C, G, H, B, F, E. Y después hay que invertirlo. Entonces te queda F, B, H, G, C, D, A. Que es lo mismo que habíamos visto antes. Bueno, y hay otro orden más, que orden simétrico, pero que solo tiene sentido para árboles binarios, que son los otros tipos de árboles que vamos a ver, así que no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver con árboles binarios. Bueno, dejo de compartir. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta, algo? Si no, Profe, Profe, yo yo tengo tengo una una consulta. nos vemos en la práctica. Profe, yo tengo unas Bueno, dudas. estamos. Hoy yo no voy a estar en la práctica, me retiro, pero bueno, cualquier cosa me escriben si no. Bueno, No sé, no nos sé vemos, gente. si Ahí te escuchabas, pregunto Mario. algo, a ver. Sí, te ¿Me escucho o no escuchás? sé, me escribime, no sé cómo quieras. ¿Se escucha? ¿Está escuchando? Hola, Sí. ¿se escucha, Yo no te Mario? escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, sí, nosotros lo escuchamos, Mario. Ah, ahí está, a ver, ahí tenía mal el volumen. Sí, te ¿Se escucho. escucha? Ahí, ¿se escucha, Sí, sí, profe? sí, ahí te escucho, te escucho. Eh,
Tenía unas preguntas. Sí. Capaz que la más difícil, no entendí bien el tema de las dos funciones, creo que eran en la lista para correspondencia, cuando una tenía el void y otro tenía el int.